Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos su vida, su cronología como si hubiera vivido. Hoy, como es el segundo vídeo semanal en el canal de Biografías de Ficción, siempre hacemos una biografía real de algún personaje relevante de la historia. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real de Harry Houdini. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Harry Houdini nació el 24 de marzo de 1874 en Budapest, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, y falleció en Detroit, Michigan, el 31 de octubre de 1926. Su nombre verdadero, Erich Weiss, cambiado después por Erich Weiss al emigrar a Estados Unidos. Como saben, fue un ilusionista y escapista austrohúngaro nacionalizado estadounidense. Primero llamó la atención en el vodevil en los Estados Unidos y luego como Harry Hankat Houdini en una gira por Europa, donde desafió a las fuerzas policiales a mantenerlo en prisión. Pronto amplió su repertorio para incluir cadenas, cuerdas, colgarse de rascacielos, camisas de fuerza bajo el agua y tener que escapar y contener la respiración dentro de una lata de leche sellada con agua. Era hijo del rabino Meyer Samuels y de Cecilia Steiner. Tenía 5 hermanos y una hermana. Su familia se trasladó a Appleton, Wisconsin, cuando él tenía 4 años de edad, debido a que su padre había sido designado rabino de una nueva congregación. Para ayudar a su familia a superar las dificultades económicas, Eric empezó a trabajar desde muy pequeño. Cuando tenía 8 años de edad, trabajó vendiendo periódicos e ilustrando zapatos en las calles. Un día, su padre lo llevó al ver a Dr. Lin, un mago viajero. Al niño le llamó mucho la atención y el arte de la actuación y se interesó en este. Cuando tenía 9 años, Eric y sus amigos del barrio formaron un pequeño circo, donde él actuaría por primera vez ante un público el 28 de octubre de 1883 con el nombre de Eric, the Prince of the Air, actuando como contorsionista y trapecista. Poco tiempo después, el jovencísimo artista se marchó de su hogar en busca de fortuna con circos y espectáculos ambulantes. Duró alrededor de un año fuera de casa, pero regresó cuando su familia se había trasladado a Nueva York a la edad de 13 años. Allí el joven consiguió varios trabajos para ayudar a mantener a su familia. Utilizaba su tiempo libre para estudiar magia y competir en varias disciplinas atléticas como la natación. Entonces él consiguió un libro que narraba las memorias del mago Jean Eugene Robert Houdin, a quien el joven de inmediato convirtió en su ídolo. Erich Weiss decidió utilizar desde entonces el apellido del mago, añadiéndole una I al final para indicar parecido a Houdin. Si bien empezó como trapecista en 1882, se dedicó finalmente a la magia. Aunque era profesional en todas las ramas de la magia, era conocido por sus escapismos imposibles y como tenía una gran resistencia física que adquirió con una fuerte preparación que consistía en correr y en una severa disciplina de natación. Comenzó esta rutina física desde una muy temprana edad, cuando ingresó en un club de atletismo y continuó con ella hasta el final de sus días. Asimismo, era un gran erudito en la historia de la magia y llegó a acumular una formidable colección especializada en la materia. Su familia emigró a Estados Unidos, donde se nacionalizaría poco después, cuando solo tenía 4 años. Vivieron en Appleton, Wisconsin, y posteriormente se mudarían a Nueva York. El pequeño Eric no tuvo una infancia fácil ni una educación formal, y las dificultades eran algo habitual en la familia. Hay quien dice que a los 11 años trabajó como aprendiz de cerrajero, y se sabe que pasó por algún ciclo como contorsionista, como hemos comentado antes, además de hacer de mensajero y algún número en los espectáculos más extravagantes. Siempre tuvo un gran apego a su madre, algo que marcó su vida y que a veces llegaron a calificar en cierto modo de enfermizo. Aunque comenzó su carrera como mago chistoso haciendo juegos de cartas y otros efectos, pronto comenzó a considerar practicar el escapismo. En aquella época algunos espiritistas invocaban a fantasmas
mientras permanecían atados para evitar sospechas de fraude. Houdini comprendió que se liberaban secretamente para manipular la escena con efectos mágicos que aseguraban eran reales, y decidió tal vez que escaparse podría ser un número en sí mismo. Él tuvo algunos números clásicos como el de la metamorfosis, que tanto en la época como en el futuro inspiraría múltiples variantes. El ilusionista era atado e introducido dentro de un saco y a su vez dentro de un baúl. Todo ello era atado y sujeto con candados. Entonces un ayudante subía encima del baúl, levantaba una cortina y 3, 2, 1. Al instante siguiente la cortina bajaba mostrando a un Houdini liberado en el lugar que ocupaba el ayudante. La ayudante de Houdini y la metamorfosis solía ser Beatrice Runner, una joven morena de pequeña estatura que acabaría enamorando al mago. Se convertiría pronto en Bess, su mujer. Le acompañaría durante el resto de su vida, pero nunca llegaron a tener hijos. Luego tenía también diversos trucos con esposas. Lo que solía hacer Houdini era presentarse en una ciudad ante el jefe de la policía local o en la prisión junto a un grupo de periodistas. Proponía su reto, que era publicado en los periódicos y comentado en la ciudad. Luego el mago era encerrado, atado o encadenado. Cuando conseguía liberarse, su hazaña obtenía nueva promoción en la prensa. Aunque sus secretos permanecieron bien guardados, se cree que él, por los libros que publicó, lo que persistió de su colección personal de truco y los análisis de los estudiosos, que en general realizaba sus proezas sin ayuda de personas allegadas a él. Principalmente ocultaba ganzúas, llaves y otras herramientas en los orificios de su cuerpo, por ejemplo tragándose las llaves y regurgitándolas. Todos los números que inventó los registró con derechos de autor porque en aquella época los magos empezaban a buscar formas legales de impedir que otros magos copiaran sus números, pues había una gran rivalidad entre ellos. A medida de que pasaban los años, el físico de Houdini no era el mismo que en su juventud, de modo que tuvo que abandonar algunas de sus proezas. Una de las últimas que popularizó y que más gente se congregaba en las ciudades era escapar de una camisa de fuerza suspendido boca abajo colgado de una cuerda de una altísima grúa. Lo hizo en Times Square, en Nueva York, Washington y otras ciudades. Con el tiempo montó un espectáculo propio en Broadway que promocionaba con números como la desaparición en el escenario de un elefante, y también empezó a dedicar su tiempo a otras aficiones. Quiso ser recordado como uno de los pioneros de la aviación y en 1910 fue la primera persona en volar en el cielo australiano. Houdini también rodó varias películas de acción como protagonista, pero como actor del celuloide no era gran cosa. Esas cintas que se han podido recuperar son buenos documentos gráficos sobre sus escapatorias, aunque a veces la gente la consideraba trucos de cámara. La última parte de su carrera la dedicó a una faceta muy especial, ser el azote de los espiritistas, ya que él nunca había creído y se mostraba especialmente irritado cuando una medium intentó contactar con el espíritu de su querida madre, fallecida años atrás. De aquella época data su amistad y posterior enfrentamiento con Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Cuando se conocieron entablaron una entrañable amistad, pero sus creencias pronto se vieron enfrentadas. Conan Doyle era un creyente del mundo espiritual y paranormal, mientras que Houdini se erigió en cruzado contra todo ello. El escritor llegó a estar convencido de que las habilidades de Houdini eran genuinas, realmente paranormales y no meros trucos. Como tantos otros, creía que Houdini era capaz de desmaterializarse a pesar de haber visto cómo el mago desenmascaraba los burdos montajes de los espiritistas. Como parte de sus espectáculos o les explicaba en persona algunas de sus técnicas de magia y escapismo. Esta enemistad se acrecentó tras desenmascarar una actuación de la esposa de Doyle, que era una conocida medium de la época. El final de la vida de Houdini se produjo en extrañas circunstancias. Ello, unido a su reciente lucha contra lo paranormal y un extraño reto que había planteado para después de su muerte, convirtieron el hecho de su muerte en algo tan interesante y misterioso como otros aspectos de su propia vida.
En octubre de 1926, unos estudiantes universitarios se dirigieron a Houdini mientras descansaba tras haber terminado uno de sus espectáculos. Uno de ellos lo retó a recibir unos cuantos golpes en el abdomen para comprobar si su resistencia física era tan legendaria como se decía. El mago aceptó sin miedo, sin embargo, antes de que pudiera prepararse adecuadamente, recibió un primer puñetazo muy fuerte de alguien llamado Jocelyn Gordon Whitehead, quien supuestamente podría ser una estrella del boxeo de la universidad y del que apenas se tienen datos. A este primer golpe siguieron varios más. El mito dice que si bien Houdini aguantó el envite como un buen actor, estos golpes le generaron una rotura de apéndice que ya estaba inflamado, por lo que también se acepta la posibilidad de que simplemente recibiera los golpes y en los días siguientes su apendicitis se transformara en peritonitis. Por su carácter, Houdini quiso seguir trabajando durante los días siguientes a pesar de padecer fuertes dolores y fiebre. Finalmente sufrió 2 desmayos en una actuación al intentar escapar de la caña y fue hospitalizado. Tras varios días luchando contra la infección, pareció rendirse ante lo inevitable y le dijo a su hermano Hardin: «Estoy cansado de luchar, creo que esta cosa me va a vencer». En la madrugada entre el 31 de octubre de 1926, Houdini fallecía a sus 52 años. Los médicos emitieron un informe en el que indicaban una peritonitis como causa de la muerte. Su apéndice tal vez llevaba días inflamado antes del incidente con los estudiantes. El entierro se realizó a los pocos días y una multitud de 2000 personas acudió al evento, algo tan multitudinario como algunos de sus números callejeros. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y finalmente el canal de biografías de ficción, donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance, como si hubiera vivido ese personaje. Ya pueden ser personajes de novela, personajes de película, serie de televisión, cómic e incluso videojuego. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero... Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones.
secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos. Y como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.